Bienvenidos a este espacio jurídico. Mi nombre es Rubén Torres, cursante de la Maestría de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta oportunidad me corresponde hacer el análisis del caso práctico con un valor del 20% de la asignatura Teoría del Delito, cuya facilitadora es la doctora Yerini Konopoima. A continuación, una breve síntesis del caso hipotético planteado. Se corresponde a una persona que se encontraba el día 21 de noviembre de 2016 en un destacamento militar y se escuchan unas detonaciones y unas personas salen a observar, a ver qué fue lo que ocurrió en la oficina de la comandancia del destacamento. Y en la oficina se encuentran con la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, que tiene su arma de reglamento colocada en el escritorio, y el cuerpo sin vida de una persona femenina de nombre Josefina Angarita. Se encontraban en esa oficina, además de la teniente coronel María Antonieta, se encontraban las capitanas Rosario Pérez, Jacqueline Anzolar y los ciudadanos Francisco Lineal, Gustavo Martínez, quienes manifiestan de manera referida que la teniente coronel, la comandante del destacamento, sin motivo, sin justificación, sin causa alguna, le había efectuado varios disparos en la humanidad a la referida, la hoy occisa, la ciudadana Josefina Angarita. Se pide en este caso que cumpla la función de juez de juicio y se plantea la primera interrogante. Antes que nada quisiera puntualizar que, a pesar de que los hechos se circunscriben a un destacamento militar, a una institución militar, el delito es un delito común y el sujeto activo, a pesar de su condición de militar, comete un delito de carácter común, el delito de homicidio intencional simple, previsto en el artículo 405 del Código Penal venezolano vigente. Es decir, que dicho delito va a ser procesado por la jurisdicción ordinaria y no por la jurisdicción militar. Esto de acuerdo a que es un delito ordinario, un homicidio intencional simple, previsto y sancionado en el Código Penal venezolano. Bien, la primera interrogante que se plantea es: explique por qué la tipicidad es la antijuricidad formal. Bien, para ello me voy a referir a la doctrina, el doctrinario Luis Jiménez de Azúa, y primero hay que decir que la antijuricidad formal es el acto cometido que formalmente es contraria al derecho, es decir, que existe una transgresión a una norma establecida en el orden jurídico del Estado. En este caso en particular, el derecho a la vida, previsto como derecho constitucional en nuestra Constitución de 1999, que establece que el derecho a la vida es inviolable. De esta manera, cuando una persona comete el delito de homicidio, le quita la vida a otra persona de manera intencional, es un acto, es un hecho contrario al orden jurídico y que se adecúa al tipo penal previsto en el artículo 405 del Código Penal venezolano. Para dar respuesta al interrogante, es necesario señalar que Carlos Biding, el jurisconsulto alemán, decía que el delito no es lo contrario a la ley, sino más bien el acto que se ajusta a lo previsto en la ley. Y se plantea la pregunta: ¿qué es lo que hace un hombre cuando mata a otro?
estar de acuerdo con un artículo pertinente en un código penal. Es decir, que el delincuente, el sujeto activo, el agente dañoso del delito, a pesar de que no tenga, aún sin tener conocimiento de que el delito de homicidio está previsto y sancionado por un código penal, está violentando el orden jurídico, puesto que la vida, como ya lo señalé anteriormente, es un derecho de carácter constitucional. Ahora bien, en el caso que estamos en presencia, hay un acto antijurídico que es dar muerte a la persona, ¿no?, a través de un arma de fuego, efectuándole unos disparos en su humanidad. Entonces hay una acción descrita y sancionada con una pena corporal privativa de libertad en la ley penal sustantiva vigente. Dicha acción se configura en el delito de homicidio intencional simple, previsto y sancionado en el artículo 405, con una pena de presidio que varía entre 12 a 18 años de presidio. Y es precisamente esa la acción que ejecuta la ciudadana María Antonieta Rodríguez cuando desenfunda su arma de fuego y la acciona en contra de la humanidad de la ciudadana Hoyo Oxisa. Es decir, se cumple con la adecuación típica del delito de homicidio. La descripción de la ley se adapta a la conducta desplegada por el agente. En la siguiente interrogante se plantea: explique por qué la acción típica se puede describir en el texto legal haciendo referencia al comportamiento humano mismo en sus movimientos o acciones, o se puede describir haciendo referencia a conceptos como por ejemplo el sufrimiento físico, el perjuicio a la salud, la seguridad, etc. O puede describirse haciendo referencia a la intención. Primero que nada, recordemos que en la descripción del tipo legal, cuando el legislador hace la descripción del tipo legal, en este caso el delito de homicidio, el tipo consta de una parte subjetiva y de una parte objetiva. La parte subjetiva es cuando la norma refiere el que con intención de matar, es decir, se está refiriendo a una persona, a un sujeto activo, indeterminado, no lo está calificando, no lo está determinando, puede ser cualquier persona. Esa es la parte subjetiva en el tipo. Ahora bien, la parte objetiva del tipo es cuando se refiere al objeto o bien jurídico tutelado por la norma. En este caso, el bien jurídico tutelado por la norma es la vida, uno de los derechos protegidos por la Constitución Nacional de 1999. En este sentido, la acción descrita en el tipo penal, más precisamente en el Código Penal venezolano, hace referencia a un comportamiento humano y describe haciendo referencia a la intención. Incluso la norma penal sustantiva también describe tipos de acción o de omisión. Aquí estamos en presencia de un delito de acción, una conducta que está descrita por la ley penal sustantiva vigente. Vale la pena destacar que el hecho típico se configura normalmente sobre la base de elementos fundamentalmente descriptivos y objetivos. Como en el caso de Marras, por ejemplo, el homicidio previsto en el artículo 405 es de redacción muy sencilla y su interpretación es gramatical de acuerdo con el orden de las palabras y se encuentra en los siguientes términos: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. De acuerdo con el Código Civil venezolano, a la ley debe dársele el sentido y la interpretación que de las palabras y de las palabras mismas se pueda ver. La siguiente pregunta: explique los caracteres o elementos del tipo que se refieren en el problema planteado. Para empezar con la solución a este interrogante, se hace necesario resaltar
que el primer aspecto del delito lo constituye su consideración como hecho humano típico y contrario a la norma, de acción o de omisión, que produzca un resultado y además que tenga una relación de causalidad. Con esto entramos a analizar los elementos del tipo referidos en el caso. El hecho humano, para que se configure este delito, en esencia se requiere de la existencia de un hecho humano, razón por la cual ni la persona jurídica ni los animales pueden cometer delitos. Toda la base del derecho penal recae sobre la sanción por un hecho determinado, un comportamiento humano, un ser humano dotado de voluntad. Cabe destacar que en el término acción, acto, comportamiento o conducta se usa indistintamente por los doctrinarios. Cada cual tiene su posición. Para este trabajo en particular se utilizará la expresión hecho porque es la que utiliza el Código Penal venezolano, al referirse al hecho previsto expresamente en la ley como punible en su artículo primero. Además, con este término se abarcan las formas que puede asumir el hecho, la conducta positiva o la acción, y la conducta negativa, es decir, la omisión. En el caso planteado, existe un hecho humano desplegado por la ciudadana María Rodríguez sobre la ciudadana hoy occisa Josefina Angarita, y con esto una conducta positiva, un hacer. Para accionar un arma de fuego es necesaria una acción humana: colocar la mano sobre la empuñadura, insertar el dedo en el arco del gatillo, colocar el dedo en contacto con el gatillo y hacer una fuerza opuesta a él. Y dicha fuerza para efectuar el disparo es mucho mayor que el peso de la propia arma de fuego. Es decir, para yo poder accionar un arma de fuego es necesario que la tenga en mi poder, que la tome por la empuñadura y que inserte el dedo índice o alguno de los dedos dentro del arco del gatillo y accionar el gatillo. Esto denota una voluntad, una intención. En este sentido, este hecho humano debe ser típico, es decir, se debe adecuar perfectamente a todos los elementos del tipo, en este caso el homicidio, vale decir, los elementos de tipo subjetivo y objetivo. En el caso bajo análisis, el homicidio se configura cuando se le da muerte a una persona, supuesto que queda cubierto con la muerte de la ciudadana hoy occisa. El bien jurídico protegido por la norma, la vida, también presente en el caso bajo análisis. Y cuando la ley se refiere al que intencionalmente se está refiriendo al sujeto activo, en este caso, la ciudadana María Rodríguez. Por esta razón queda satisfecho todos los elementos del tipo, y la acción desplegada por el sujeto activo concuerda con la norma y se convierte en un espejo. Calza perfectamente en este tipo penal previsto y sancionado, como ya hemos dicho, en el artículo 405 del Código Penal venezolano vigente. Además de este comportamiento humano típico, se requiere la verificación de un efecto de orden naturalístico, es decir, un resultado como consecuencia del hecho desplegado por la conducta del sujeto. Cuando se refiere al resultado, se hace alusión no a cualquier efecto de la conducta, sino al efecto que tiene importancia para el derecho penal. El resultado en este caso particular es la muerte de la ciudadana Josefa Angarita bajo la acción de María Rodríguez. Tras efectuar disparos con arma de fuego sobre la humanidad, se produce un delito de resultado, que es la muerte, la extinción de la vida. Asimismo, se debe abordar la relación de causalidad como elemento del tipo que debe existir entre la acción y el resultado. Para ello analizaremos la teoría de la conditio sine qua non, o de la equivalencia de condiciones, que es la impuesta por la doctrina más autorizada y es la que recoge nuestro Código Penal. Esta teoría fue enunciada por primera vez por von Bury. Se considera causa toda condición del resultado
Esto es todo antecedente sin el cual el resultado no se había producido. Entonces, si hacemos el ejercicio mental de suprimir la acción desplegada por el sujeto activo de disparar un arma de fuego sobre la humanidad de otra persona, también queda suprimido el resultado. Es decir, si yo hago el ejercicio mental y suprimo la acción de la ciudadana María Rodríguez de disparar un arma de fuego sobre la Hoyo Oxisa, con esto también queda suprimido el resultado. Es decir, si no se dispara sobre esa persona, no se le quita la vida. Ante la siguiente interrogante, explique si en el presente caso opera la ausencia de tipo, es decir, el aspecto negativo de la tipicidad, o también conocida como la atipicidad, cuando la acción desplegada por el sujeto activo no concuerda a la perfección con lo descrito en la norma penal. Estamos en presencia de un delito atípico. Por lo tanto, si tenemos la concurrencia de un elemento negativo, es decir, la atipicidad, no hay delito. Falta uno de los elementos del delito, por lo tanto no hay delito. En el caso que estamos analizando, es un delito típico, concuerda perfectamente con el catálogo penal y se cumplen todos los elementos del delito, es decir, es un delito típico. Ante la siguiente interrogante, explique a qué fase de la tipicidad corresponde el sagrado principio nula crimen, nula pena sin el eje. No hay delito sin tipicidad. Recordemos que este principio, el principio del nula crimen, nula pena sin el eje, es un principio pivote, fundamental en toda la estructura del derecho penal. Ese principio da nacimiento, da vida a un principio que se conoce como el principio de legalidad. Es decir, que toda conducta descrita en una ley y sancionada como delito, prevista como delito, y a la cual se le impone o se le atribuye una pena, debe estar previamente descrita en una ley penal, y esa ley penal debe ser anterior, debe ser previa al hecho, a la acción punible cometida. De allí deriva el principio de legalidad, y con él nacen otra serie de principios, como por ejemplo el principio de irretroactividad de las leyes. En este caso, explique a qué fase de la tipicidad corresponde. La tipicidad, como ya hemos dicho, tiene una función descriptiva, absolutamente separada de la antijuricidad y de la culpabilidad. En este punto es importante destacar, resaltar, que este análisis que estamos haciendo del delito, lo estamos haciendo bajo un sistema que se conoce como la teoría del delito. Sin embargo, el delito es una unidad, el delito es un todo, solo que para el análisis didáctico, pedagógico, es necesario ir deconstruyendo en cada uno de sus elementos la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y en algunos casos la penalidad. Pero el delito es una sola unidad, es uno solo, solamente que lo vamos a estudiar por parte. En el principio de reserva legal se corresponde con la fase descriptiva de la tipicidad, puesto que la ley penal en sentido propio es quien describe el delito, busca la conducta en la vida real y sobrepone la descripción abstracta que hace el legislador. En el caso bajo estudio se configura la descripción cuando la ciudadana María Rodríguez intencionalmente da muerte a otra persona, la Hoyo Oxisa Josefa Angarita. Y la consecuencia jurídica es la pena, que oscila entre 12 a 18 años de presidio. Del sagrado principio de reserva legal se desprenden dos garantías. La garantía criminal, en el sentido de que los únicos actos que pueden ser considerados como delitos son los previstos en la ley penal, y la garantía penal, es decir, que una persona que haya cometido un delito
puede estar segura que se le aplicará una pena correspondiente para ese delito y no para otro. Las consecuencias del principio legalista, entre otras, son la exclusividad de la ley penal, siendo que la ley penal es la única fuente y verdadera fuente del derecho penal. La segunda, eliminación de la analogía del campo penal. En materia penal no existe la analogía por el principio de reserva legal, por el sagrado principio del nula crimen, nula pena sine lege. No hay crimen, no hay delito, no hay pena sin una ley cierta, vigente, escrita, anterior al hecho delictivo. Y el tercero es la irretroactividad de la ley penal, con la excepción de que cuando esa irretroactividad de la ley favorezca al reo. Explique si la tipicidad es un carácter y una condición del delito. Para comenzar con este punto, es necesario destacar que el delito es una unidad y así debemos considerarlo. Una vez hecha esta consideración y entendiendo el delito unitariamente, se hace evidente que el delito es una violación a la ley penal. El delito es una contradicción entre el hecho del hombre y una ley penal. La doctrina más autorizada señala que la idea general de delito es una violación de la ley. Se puede ejemplificar como la antítesis. El hecho del hombre es la antítesis. La norma penal es la tesis. Y la síntesis es la que tiene el juez cuando pronuncia sentencia. Para estudiar el delito unitario es necesario plantearse un sistema, un método y descomponerlo en cada una de sus características. Entonces, las características del delito, como ya se aclaró, serían la acción o el acto, la actividad, la adecuación típica o la tipicidad, la antijuricidad o lo contrario al derecho, la imputabilidad, es decir, la atribución de ese hecho, la culpabilidad, es decir, el reproche, la penalidad y en ciertos casos las condiciones objetivas de punibilidad. Aunado a lo anteriormente señalado, el acto es el soporte natural del delito y la imputabilidad es la base psicológica de la culpabilidad. Es decir, yo no puedo imputar, por ejemplo, o tiene una imputabilidad disminuida, un menor de edad, una persona con discapacidades mentales, etc. Y las condiciones objetivas son sobrevenidas e inconstantes, por lo cual la esencia técnico-jurídica de la infracción penal radica en tres requisitos fundamentalmente, y es donde la doctrina ha señalado la tripartita del delito. Es decir, la tipicidad, y dentro de la tipicidad, la acción, la antijuricidad y la culpabilidad, y dentro de la culpabilidad, la imputabilidad o también llamada la capacidad de culpabilidad. De aquí que algunos doctrinarios han llamado a esta relación la tripartita del delito, como ya dije, sin perder de vista que el delito es una unidad y la utilización de este sistema o de esta concepción tripartita no implica en forma alguna en que entendamos al delito como la suma de sus partes separadas entre sí. Lo que se trata es de distinguir lógicamente los aspectos de la unidad. Ahora bien, lo que sí vale la pena resaltar en este punto es que cada uno de los elementos positivos de la teoría del delito tiene elementos negativos o causas que hacen que el delito ya no se considere como tal. Es decir, si un delito es atípico, o una acción desplegada por un sujeto es atípica, ya no es considerada delito. Si la acción tiene una ausencia de acción o una excusa de acción, ya no puede ser considerado delito. En el caso de la culpabilidad, de la antijuricidad,
conseguimos, por ejemplo, la legítima defensa o el estado de necesidad, ya no podemos considerar, a pesar de que es un acto típicamente antijurídico, consigue en el caso de la legítima defensa el aspecto negativo y ya no se considera delito. La siguiente interrogante: explique si en el presente caso existe falta del elemento objetivo. En el caso planteado no existe falta de ninguno de los elementos, ni los objetivos ni los subjetivos. Se cumple con el tipo penal, existe una adecuación, una perfección entre la conducta desplegada por la ciudadana María Rodríguez y la descripción realizada en la norma. Cuando leemos el artículo 405 del Código Penal, nos encontramos: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. Es decir, la conducta desplegada por la ciudadana se adecúa perfectamente a la redacción descrita por el legislador en la norma penal, en su parte subjetiva y en su parte objetiva. Es decir, una persona que cometió la acción, realizó la conducta, desplegó la conducta y dio muerte, es decir, la parte objetiva. A la siguiente interrogante: explique por qué es importante respetar el tipo legal. El tipo legal debe ser respetado para con ello evitar, para que cuando se cumpla el tipo, evitar sancionar a una persona por un delito que no cometió, adecuarlo, esa conducta desplegada en el mundo real, en la vida real, adecuarlo a una descripción legal. Y entonces por ello es importante respetar el tipo para no sancionar a esa persona con un delito que no cometió, o para no imponer una pena, en el caso de las penas corporales como el presidio, la prisión, una pena distinta a la que ese delito descrito por el tipo penal no sea impuesta a una distinta. Por eso es importante conservar el tipo penal. Recordemos que el juez de juicio, el juez en funciones de juicio, recibe del juez de control la acusación que viene de una audiencia preliminar. La audiencia preliminar también es conocida como la audiencia de control de la acusación. Es donde el juez de control va a depurar esa precalificación jurídica, esa adecuación que hubo de la conducta con un tipo legal. Por eso es importante que el juez de juicio, al recibir esas actuaciones, el auto de apertura a juicio, revise los hechos y revise la precalificación jurídica con el fin de observar si es tan correspondiente la acusación hecha por el fiscal del Ministerio Público en la precalificación jurídica y el delito o el acto cometido, el hecho cometido. Es por eso que aún en la audiencia de juicio, el juez de juicio puede, por norma adjetiva, por el Código Orgánico Procesal Penal, todavía tiene la oportunidad, si advierte que no está en presencia del tipo penal correcto, puede no hacer una nueva calificación jurídica y decir: vamos a juzgar por el delito que se cometió y no por otro. Por eso es que es importante respetar la descripción típica. Con esto se da respuesta al examen, al caso práctico con un valor de 20%. Espero haya sido de su agrado y de utilidad la exposición realizada en esta oportunidad. Muchas gracias.